Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia lamentable, una situación que se ha manejado mal y que se empiezan a cumplir, por desgracia, las predicciones que hicimos en este canal hace unas 3 semanas, 4 semanas, de que esto iba a ocurrir con el tema de las cuarentenas. Porque básicamente se decretó cuarentena total en el Gran Santiago y yo advertí y en el momento de justamente felicité al gobierno de Chile por no aplicar esto mismo que había hecho España, que hizo Italia, que hizo Francia y que siempre termina de la misma manera, aumentando igual los contagios y después generando un quiebre enorme a nivel social y molestia por el tema de que la gente necesita trabajar para alimentarse, que no hay suficientes recursos para poder ayudar a la población y que además empezaría a generar una serie de dependencias con respecto al Estado que nos trataría casi como animales, pero que no hay recursos ni siquiera aunque se quisiera hacer y esto genera que la gente salga a las calles, saquee, destruya y se haya un caos enorme porque simplemente la gente tiene hambre. Y ahora finalmente terminó ocurriendo esa situación ya que en Santiago, particularmente en la comuna del Bosque, hubieron protestas, enfrentamientos y saqueos, lo que hace pensar que puede que haya un nuevo estallido delictual de nuevo con esto que fue el gatillante de esto, al menos la izquierda está empujando como si fuera eso lo que va a ocurrir. Y bueno, vamos a ver cómo lo va a cubrir un poco el gobierno, que les hago un pequeño adelanto, creo que lo van a hacer mal. Pero bueno, aprovecho antes de continuar de agradecerle al suscriptor Ir López por convertirse en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar el canal y quiere justamente ayudar a que el canal se mantenga independiente y siga adelante, los invito a realizar también un aporte ya sea por Flow de manera única o a través de Patreon o la comunidad de YouTube. Todas esas opciones están abajo en un comentario fijado. Habiendo dicho eso, vamos al detalle un poco qué es lo que ocurrió. Ya lo adelanté, pero básicamente tenemos la situación de que en el bosque hubieron protestas. Protestas básicamente porque decían que las personas están con problemas económicos y que tienen hambre y no están felices con la ayuda del gobierno. Particularmente el gobierno estaba enviando unas cajas de comida y había muchas personas quejándose con respecto a los alimentos que le llegaban. Algunos decían que no es suficiente, otros estaban molestos con la calidad de los productos que llegaban y otros simplemente no les gustan los que le pasaron y hubieron problemas. Y posteriormente lo que hemos visto es que con esas protestas se dio posteriormente también un cacerolazo en distintos lugares donde básicamente se hacía caceroladas para decir que había la gente estaba pasando hambre, que estábamos en una situación compleja. Y ocurrió justamente que se mostró en el centro de Santiago, en un edificio, eh, justamente como pueden ver ahí en pantalla, un mensaje gigante con un proyector que decía hambre. Por supuesto, todo muy espontáneo. Les aprovecho de anunciar completamente espontáneo que el mismo día que se da ese incidente y todo, se proyecte eso. Completamente espontáneo, por supuesto. De la misma manera que una de las personas que se estaba liderando y organizando a aquellos que generaron el problema, se supo que un señor llamado Eduardo Leiva, que es militante al parecer del Partido Comunista, y que vive en La Pintana, dirigente del Comité Gladys Marín y Víctor Jara, como se ve aquí, activo miembro del Partido Comunista. Coincidencia, por supuesto. Pero no voy a cometer el error que harán algunos de tratar de decir, ah, mira, fueron los comunistas y hay que ignorar todos los otros comunistas malos y ahí está el problema. No, porque en realidad el problema es más profundo que eso. Yo sé que es muy fácil la tentación de decirle a alguien comunista y dejar ahí el problema y no analizarlo más, como es la muy grande la tentación de alguien de izquierda de decirle facho a todas las cosas y no analizar los problemas o las causas que dan una situación. Y en este caso creo que la respuesta tanto a la izquierda como a la derecha en general no es necesariamente la apropiada, particularmente porque aquí la derecha en Chile sigue apoyando el tema de las cuarentenas en gran medida y muchos se ponen a respaldar a Piñera o esto de las comidas que da el Estado y tomar un enfoque distinto y vamos a analizar un poco ese tema. Pero antes de que avancemos eso, veamos un poco también qué es lo que ocurrió. Después el gobierno decidió querellarse luego de estos incidentes contra 15 detenidos por saqueos e incidentes tras la protesta que se dio en el bosque, se detuvieron algunas personas y la respuesta de la derecha en general ha sido o silencio, en la llamada centro derecha, y la derecha dentro de Chile Vamos, la UDI, al igual que al parecer sectores más de derecha un poco más duras, decían que el camino lo que hay que tomar no es una crítica necesariamente a esta implementación de una cuarentena total en la cual se mantiene confinado y encerrada la población, generando muchos problemas económicos, psicológicos, etcétera, sino que dicen que el problema aquí es que el gobierno debería ser más duro, hacer sanciones más duras contra estas personas, pero se enfocan simplemente en aquellos que hacen estos desastres. Ahora, por un lado,
que alguien esté saqueando, quemando y atacando, ¿está bien? Por supuesto que no. Creo que es reprochable y efectivamente hay que sancionar a ese tipo de personas. Hay a la vez organizadores como lo que se ve aquí que se aprovechan de la situación para generar caos. Pero hay que tomar en cuenta que también hay otros problemas de fondo que se dan por otra situación y que la izquierda intentará aprovecharse. Por ejemplo, ya Gabriel Boric y numerosas personalidades de izquierda tratan de mostrar que no hay que ignorar el hambre de la gente. Uno dice, ya, suena razonable, y a cambio de eso quieren justamente fijar precios, quieren que el Estado empiece a intervenir más, y al final lo usan como una excusa para impulsar las políticas que siempre han impulsado a nivel estatista. Pero el problema aquí es de fondo, y numerosos canales en YouTube al menos he notado que dijimos que esto iba a ser un problema, y muchos dieron de referencia en esto a Estados Unidos y Brasil, que muchos se les criticó en su momento por no querer hacer cuarentenas totales, por justamente intentar hacer lo menos posible. Y la verdad que es que lo que podemos observar en esta situación es que ese era el camino apropiado a seguir, como lo dijimos también en estos canales, y yo al menos hace un mes les advertí que podía ocurrir algo como esto y creo que puede empeorar si se hacía el tema de la cuarentena total. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa de ser adivino, no es que uno tenga que ser un genio necesariamente, es cosa de ver lo que ya ocurrió en otros países, en España, en Italia, en todos los países donde se ha hecho cuarentena total. Al principio la gente la cumple, después la gente se empieza a desesperar, en tercer lugar la gente se queda sin dinero y necesita comida, y después la gente sale a las calles en revuelta, empiezan a saquear, destruir y se genera caos. En Francia esto también se ha dado con harta fuerza, pero lo mismo en Italia, en España ya se ven algunas protestas y una situación que se va replicando constantemente donde se ha hecho cuarentenas totales. No funciona. Pero aquí, ¿qué se hizo? El gobierno tenía dos opciones. Creo que una de sus posiciones está mal, pero bueno. Opción uno, continuar con esto de las cuarentenas parciales, pero como empezó a aumentar el número de contagios, como ya vamos a ver que al parecer es inevitable por algo que se está notando a nivel mundial, pero lo vamos a ver a continuación, decidió ceder ante la presión de la izquierda que le pedía cuarentena total. Y no lo hicieron a nivel nacional, pero lo hicieron justamente en el Gran Santiago, en muchos sectores de la región metropolitana, particularmente la capital, Santiago de Chile. Y eso fue por ceder ante la presión de la izquierda. Y ahora la izquierda se está aprovechando de lo que era lógico que iba a ocurrir, si no hay que ser un genio para esto. Que cuando encierras a la gente, las personas no van a poder ir a trabajar, no van a poder ganar dinero. El gobierno no tiene suficientes recursos, ni debería tampoco estar encargándose del tema de estar dándole comida a la gente. Y las personas se empiezan a molestar también por estar hacinados dentro de sus hogares. Y muchas veces justamente en barrios de estratos más bajos, en lugares muy reducidos. Entonces eso empieza a generar rabia, la gente se empieza a molestar, además no están felices con los alimentos que les llegan porque no pueden elegir qué comer ellos mismos con su dinero. Y la gente finalmente sale a las calles molesta porque dicen, ya, me da todo igual, necesito trabajar, necesito comer, y empiezan a ver estas molestias y la izquierda se apodera de la situación. Por eso, a nivel político, lo que debió haber hecho el gobierno es continuar o con las cuarentenas parciales o aplicar un sistema como el que intentaron hacer otros países, como el caso de Suecia o Taiwán, de decir, no vamos a aplicar estos temas, que la gente siga con normalidad, que tomen resguardos sanitarios personales y que tengan mucho cuidado los mayores de edad. Eso también se hizo en distintos países, que es donde mejor ha funcionado la situación, pero bueno, no fue la posición que se tomó. Pero incluso si hubieran continuado con las cuarentenas parciales y los contagios aumentando a nivel político, lo único que podría haber hecho la izquierda es decir críticas de, oye, esto es malo porque la gente se contagia y se está muriendo. Que siguen siendo números muy bajos a nivel mundial, pero vamos a ignorar ese tema. Y en ese caso habría tenido quejas, pero no la situación que está ahora. Porque lo que ahora están causando, y yo espero sinceramente que no hagan cuarentena a nivel nacional, porque si no esto lo van a extender a todo el país, es que como la gente ya no puede salir de sus casas, como las personas ahora no pueden salir a trabajar, y como los negocios están quebrando, miles de empresas están quebrando porque no pueden trabajar por las cuarentenas, lo que se empieza a generar es que la gente se desespera, genera hambre, sale a las calles y se pone violenta. Entonces esto es la fórmula perfecta para que esto vuelvan a implementar, y noto que la izquierda está tratando de hacer esto, una idea de un segundo estallido delictual, un segundo 18 de octubre pero en tiempo mucho más cercano. Y la mejor manera que podría hacer el gobierno para este tipo de cosas es no estar aplicando este tema de las cuarentenas totales, porque lo único que van a generar es que esto empeore. Esto es un primer caso que todavía se puede controlar de cierta manera, pero como lamentablemente va a continuar probablemente el tema de las cuarentenas totales, esto va a empezar a crecer y va a ser en más y más lugares hasta que eventualmente puede empezar a tomar una fuerza potente que pase por encima de todo lo demás. Y ahí vamos a tener un problema distinto que va a ser básicamente la revuelta en las calles, la violencia, los saqueos. Bueno, ustedes se acordarán cómo fue octubre del año pasado, y noviembre, y diciembre, y enero, y febrero. Pero bueno, ustedes hacen la imagen. Entonces básicamente va a ser una repetición un poco de esa situación, mezclado además con un virus que está presente allí.
Entonces es una situación compleja y eso es porque no se sea ante presiones políticas por un lado de la izquierda, pero también porque en el análisis de la derecha siento que no se ha tomado en cuenta este elemento, que efectivamente la gente necesita alimentarse, la gente necesita trabajar. Vivimos en un país con una altísima informalidad, si no me equivoco, entre un 30 y un 40% de la población en Chile trabaja de manera informal. Ellos necesitan trabajar para sobrevivir. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando se habla de que hay desesperación, de que hay hambre, de que hay hacinamiento, es verdad, justamente esos temas. Pero la solución no es que el gobierno se encargue o el gobierno los obligue a quedarse en la casa. La situación es tomar las medidas necesarias para cuidarse y tratar de seguir con la vida adelante. Porque como podemos ver a nivel mundial, incluso la Organización Mundial de la Salud, que tanto han citado los estatistas, nos informa que esta enfermedad originaria en China está probablemente para quedarse, que esto va a ser una cosa que constantemente va a estar y va a ser probablemente parte de nuestras vidas en el siguiente tiempo, y que sea en un país donde se haga cuarentena total, o en un país donde no se hace cuarentena, los contagios se dan igual, o sea, en todos los países está dándose de esa manera, incluso donde creen que lo han controlado, después empiezan a aparecer ciertos casos después. Entonces es una situación compleja y hay que tomar esos factores de tratar de volver a la normalidad porque en pos de la seguridad de las personas estamos sacrificando todas nuestras libertades, estamos dando un caldo de cultivo perfecto para que surjan grupos que vayan a ponerse muy violentos y yo veo que esto puede ser incluso la chispa que empuje algo similar. Y la respuesta es que la izquierda se aprovecha y la derecha se dice que no, es que la seguridad y hay que ser más duro, pero no están viendo el problema de fondo. Al menos Bolsonaro y Trump se fijaron un poco en ese problema y han tratado de enfrentarlo de cierta manera, pero aquí en Chile nadie se opone un poco a estas políticas. Todos están de acuerdo en mayor o menor medida con ese tipo de mensaje y es una situación lamentable en realidad. Pero bueno, en el país en el que vivimos, lo que se va a hacer probablemente en otros países se dé de manera similar. Yo espero que ojalá se solucione esto de manera pacífica, lo dudo mucho, probablemente esto vaya escalando, considerando que la derecha en general en Chile está a favor de estas cuarentenas de una manera u otra, eso va a generar mayor efervescencia, personas se van a desesperar por no tener suficientes ingresos, el gobierno no tiene suficientes recursos para darle cosas a la gente y tampoco deberían dárselos porque uno, le están sacando el dinero a la gente para comprar eso mismo y además es más caro lo que sería si ellos lo compraran. Y tomando en cuenta más que eso genera molestia porque las personas no pueden elegir qué comer, que yo sé que algunos se burlaron de eso, pero entiendan igual la molestia que tú vas, te pasa una caja de alimentos y tú tal vez o eres alérgico o no quieres comer esas cosas, te empieza a molestar también. Entonces una serie de cosas que se van dando y yo temo que esto sea simplemente el gatillante porque así lo he tratado de mostrar un poco a la izquierda para que se dé un nuevo estallido. Porque dicen esto es inaceptable y suena mucho más bonito ahora poder justificarlo diciendo la gente está con hambre, el sistema ha fallado, no, hay que hacer un cambio fuerte, tal vez el virus nos mate, pero hay que hacer ese cambio revolucionario. Ya van a empezar ese tipo de discursos. Entonces, mi recomendación sería, traten de tener resguardos personales, pero no deje que la gente se quede encerrada en casa, porque eso empieza a generar esto, ya lo vimos en el bosque, y yo temo que esto se simplemente empiece a esparcirse en otros lugares. Espero que no sea así, pero veamos qué ocurre. De todas maneras, recuerden, ustedes pueden recomendar alguna noticia o entrevista abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.